El día de hoy revisaremos semiología de dolor torácico con las colegas Gabriela Burgos, Lina María Bustos, María Camila Bustos, Universidad Antonio Nariño. El dolor torácico se define como una sensación álgida localizada en la zona situada entre el diafragma y la fosa supraclavicular. Este dolor constituye una de las causas más frecuentes de una consulta médica. Por ello es fundamental como médico desarrollar una correcta historia clínica, gracias a un interrogatorio y un examen físico bien hecho. Características del dolor: calidad, localización, irradiación y hace cuánto apareció. ¿Cuáles son las posibles causas de este dolor? Etiología de dolor torácico. Es conveniente que la valoración diagnóstica inicial y la clasificación de pacientes con dolor torácico agudo se enmarque en torno a tres categorías: isquemia miocárdica, otras causas cardiopulmonares como enfermedad pericárdica, urgencias aórticas, neumopatías y causas no cardiopulmonares, aunque en la identificación rápida de enfermedades de alto riesgo es una prioridad de la valoración inicial. Las estrategias que incorporan el uso liberal habitual de estudios clínicos conllevan la posibilidad de efectos adversos derivados de análisis innecesarios. Isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica, que causa el dolor torácico denominada angina de pecho, es una alerta clínica importante en personas con síntomas torácicos. Se precipita por un desequilibrio entre las necesidades de oxígeno y el suministro del mismo, lo que ocasiona una deficiencia para satisfacer las demandas metabólicas del corazón. La cardiopatía isquémica se origina más a menudo por placas ateromatosas que obstruyen una o más arterias coronarias epicárdicas. La angina estable, por lo general, ocasiona un estrechamiento aterosclerótico gradual de las arterias coronarias. Se caracteriza por episodios de isquemia que suelen precipitarse por un aumento de la demanda de oxígeno durante el esfuerzo físico y que alivia con el reposo. La cardiopatía isquémica inestable se clasifica clínicamente por la presencia o ausencia de lesión miocárdica detectable y la presencia o ausencia de elevación del segmento ST en el electrocardiograma del paciente. Bien, es necesario seguir cierto tipo de pasos cuando estamos ante un paciente que experimenta dolor torácico. Empezaremos reconociendo el dolor que se caracteriza por ser opresivo, intenso y que no alivia con el reposo. Luego, identificamos un síndrome coronario agudo y es el momento de analizar qué tipo es. Para ello utilizamos un electrocardiograma que puede indicar lo siguiente: elevación del segmento ST, anomalías del segmento ST y la onda T, y un electrocardiograma normal o indeterminado. Si hay elevación del ST, indica un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Si por el contrario hay una anomalía o el electrocardiograma es normal, se solicitará troponinas en sangre. Si existe un aumento, indicará infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Si son normales, angina inestable. Everden describió en un inicio la angina como una sensación de estrangulamiento y ansiedad. El dolor torácico característico de la isquemia miocárdica típicamente se describe como dolor, pesadez, opresión, aplastamiento, constricción. Sin embargo, en una minoría importante de pacientes, la naturaleza del dolor es muy vaga y puede describirse como una sensación de opresión leve o simplemente como una sensación incómoda que en ocasiones se experimenta como parestesias o sensación urente. Para determinar su inicio y duración, se debe diferenciar entre angina estable, la cual se precipita con el esfuerzo durante el frío y si existe tensión emocional, dura de 2 a 10 minutos. Angina inestable, tiene un incremento gradual o en reposo. Si hay infarto del miocardio, será inicio súbito y por lo general mayor a 30 minutos.
Su ubicación suele ser retroesternal o a menudo se irradia el cuello, mandíbula, brazos y en ocasiones el epigastrio. Dentro de los síntomas asociados encontramos galope S4, insuficiencia mitral o estertores. Electrocardiograma. Se debe realizar en los primeros 10 minutos tras el primer contacto médico. Las anomalías del electrocardiograma, características del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, son la depresión del segmento ST o la elevación transitoria y cambios en la onda T. La presencia de elevación persistente del segmento ST mayor a 20 minutos apunta a un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Los registros del electrocardiograma deben repetirse por lo menos a las 3 horas, de 6 a 9 horas y 24 horas después de la primera presentación, e inmediatamente en caso de recurrencia de dolor torácico o síntomas. Biomarcadores. Las troponinas cardíacas desempeñan un papel central para establecer el diagnóstico y estratificar el riesgo. Además, permite diferenciar entre infarto agudo del miocardio con elevación del ST y angina inestable. La elevación de las troponinas cardíacas refleja la existencia de daño celular miocárdico que en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede ser resultado de la embolización distal de trombos ricos en plaquetas desde el lugar de la rotura o la erosión de la placa. En pacientes con infarto agudo del miocardio se produce un aumento inicial de las troponinas dentro de las primeras 4 horas desde el inicio de los síntomas. Otras causas cardiovasculares. Pericarditis. La inflamación del pericardio por causas infecciosas y no infecciosas pueden causar el dolor torácico agudo crónico. La superficie visceral y la mayor parte de la superficie parietal del pericardio son insensibles al dolor. Por tanto, el dolor de la pericarditis parece originarse sobre todo por la inflamación pleural. Las molestias de la pericarditis suelen ser dolor pleurítico que se exacerba durante la inspiración, tos o cambios de posición. A menudo se irradia al hombro y al cuello. La afectación de la superficie pleural de la cara lateral del diafragma pueden ocasionar dolor en la porción superior del abdomen. Disección aórtica. Es una causa menos frecuente de dolor torácico, pero es importante por la evolución catastrófica de algunos casos, cuando se reconoce de manera tardía o no se administra tratamiento. Este dolor muchas veces lo describe como una sensación de desgarro y se asemeja al infarto del miocardio, con la diferencia que en la disección aórtica el dolor alcanza su máxima intensidad de forma casi inmediata, mientras que en el infarto es progresiva. Consiste en el desgarro a la íntima de la aorta, lo que ocasiona la separación de la capa media y la creación de una luz falsa. Existen 2 causas, las cuales son: úlcera penetrante, es la ulceración de una placa aórtica ateromatosa que se extiende a través de la íntima y dentro de la capa media de la aorta, y el hematoma intramural, que se encuentra en la pared aórtica sin un colgajo demostrable de la capa íntima, sin desgarro radiológico evidente y sin luz falsa. Dependiendo de la rama afectada se va a generar un tipo de dolor característico. Si es en la aorta ascendente o disección proximal, se presenta un dolor en la línea media de la pared anterior del tórax. Es la más frecuente y la más grave. Si se compromete la subclavia, puede acompañarse de pulsos radiales asimétricos. Si es en la aorta descendente o disección distal, se genera un dolor en la espalda, desaparición de uno o ambos pulsos femorales si se compromete en la ilíaca. Si desde la aorta ascendente se irradia a la rama descendente, causa un dolor en la cara anterior del tórax que se extiende hacia la espalda entre los omóplatos. Aneurisma de la aorta. La mayoría de estos son asintomáticos. Sin embargo, los aneurismas de la aorta torácica pueden causar dolor torácico
y otros síntomas por compresión de la estructura adyacente. El dolor tiende a ser estable, profundo y en ocasiones intenso. Y la aortitis, ya sea de causas infecciosas o no, en ausencia de disección aórtica, es una causa excepcional de dolor torácico. Dolor torácico por causas pulmonares. Es muy importante aclarar que el pulmón no genera ningún tipo de dolor. Lo que duele es la pleura y las estructuras bronquiales superiores. Las enfermedades pulmonares y de la musculatura pulmonar que causan dolor torácico por lo general se acompaña de disnea y a menudo producen síntomas de naturaleza pleurítica. Este dolor se sitúa especialmente en la región posterolateral, que se conoce como un dolor de costado. Una de las características más importantes es que se exacerba con la tos, el estornudo y el movimiento inspiratorio de la respiración. Embolia pulmonar. Se caracteriza por presentar disnea y dolor torácico de inicio súbito. Este dolor puede ser causado por, primero, afectación de la superficie pleural del pulmón adyacente a un infarto pulmonar secundario, lo cual genera embolia pulmonar pequeña. Segundo, distensión de la arteria pulmonar. Tercero, posiblemente presión de la pared ventricular derecha o isquemia subendocárdica relacionada con hipertensión pulmonar aguda. Estas dos últimas generan una embolia pulmonar masiva que puede causar dolor subesternal intenso que simula infarto miocárdico. Neumotórax. Existen dos tipos. El neumotórax espontáneo primario es causa poco común de dolor torácico. Dentro de los factores de riesgo está ser hombre, tabaquismo, antecedentes familiares y síndrome de Marfan. Y el neumotórax espontáneo secundario en pacientes con neuropatía subyacente como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o fibrosis quística. Suele producir síntomas más intensos. Ahora la pleuresia. Básicamente es la inflamación de la pleura. En esta ocasión el dolor torácico se puede acompañar de fiebre. Puede ser secas o fibrinosas y con derrame. Las fibrinosas son secundarias o neumonía, infarto pulmonar o tuberculosis. Aquí el signo clave es el flote pleural. La pleuresia con derrame puede ser causado por tuberculosis, neumonía o neoplasias malignas. Esto suele describirse como un dolor penetrante que empeora con la tos o con la inspiración. Causas no cardiopulmonares. Empezaremos con enfermedades gastrointestinales. Es la causa más frecuente y común de dolor torácico no traumático. En primera instancia está el reflujo ácido. Este inicia a los 10 minutos y dura 60 minutos. Causa dolor urente y de ubicación subesternal. Por el contrario, el espasmo esofágico es un dolor intenso, de inicio súbito y que dura aproximadamente 30 minutos. Es opresivo y de ubicación retroesternal. La úlcera péptica comienza 1 hora después de la ingesta de alimentos. Tiene ubicación epigástrica y puede irradiarse al tórax. Además encontramos las enfermedades hepatobiliares que incluyen colecistitis y cólico biliar. Por lo general, estas patologías tienen dolor predominantemente abdominal en la región del hipocondrio derecho. Sin embargo, puede ser un dolor variable que se puede percibir en el epigastrio e irradiarse al tórax, omóplatos o en caso poco común al hombro. El dolor es estable y puede durar varias horas y disminuir de manera espontánea. Causas neuromusculares. Cuando hay enfermedades musculoesqueléticas que afectan la pared torácica o los nervios de la misma, así como el cuello o las extremidades superiores, pueden generar dolor torácico. Comenzaremos con la costocondritis. Esta es la causa relativamente más común. Es de ubicación retroesternal. En ocasiones hay hinchazón,
dolor a la palpación y calor en articulaciones. Discopatía cervical. En ocasiones el dolor torácico puede originarse por compresión del plexo braquial gracias a una vértebra cervical. La radiculitis cervical se manifiesta por dolor constante o prolongado. Es sordo por lo general en la porción superior del tórax y extremidades. Cuando hay movimiento del cuello, el dolor aumenta. Herpes zóster. Se manifiesta por dolor agudo o urente que va en dirección de los dermatomas. Trastornos psicológicos y psiquiátricos. Es importante resaltar que hasta el 10% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias con dolor torácico tienen un trastorno de pánico o enfermedad asociada. Dentro de los síntomas tenemos sensación de opresión, ansiedad, dificultad para respirar. Además, estos síntomas pueden ser duraderos o no. Algoritmo, epidemiología y caso clínico. Como se ha venido mencionando, la actuación médica inicial debe ser dirigida a descartar causas que pongan en riesgo la vida del paciente. Para iniciar, tenemos un paciente con dolor torácico. Se debe valorar las constantes vitales si éste tiene síncope, disnea o hipotensión. Si las tiene alteradas, se debe estabilizar lo más pronto posible. Si están normales, se debe realizar un examen físico completo y una buena historia clínica. Para determinar este estudio inicial, se debe solicitar un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Si el electrocardiograma muestra signos coronarios, se debería monitorizar y, en caso de ser necesario, iniciar maniobras de RCP. En caso de que el electrocardiograma sea inespecífico, se tendrá en observación. Se analizará cada 20 minutos biomarcadores de necrosis, además de realizar una radiografía de tórax. Esto con el fin de hallar datos de alguna causa pulmonar. Si el perfil del dolor torácico es pleurítico, deberíamos plantearnos en primer lugar una neumonía o un neumotórax. Si es neumonía, se debe evaluar la insuficiencia respiratoria y sepsis. Si es un neumotórax, se colocará un tubo de drenaje torácico. Estudio del paciente. Dada la amplia variedad de causas por las que un paciente acude al servicio médico por dolor torácico, las prioridades del encuentro clínico inicial incluyen la valoración y estabilidad clínica del paciente, descartar lo más pronto posible una causa de dolor que pueda poner en riesgo de la vida del mismo. Por ello, aquí mostramos una serie de preguntas que puedan utilizarse para la valoración clínica. ¿El dolor torácico puede deberse a una enfermedad aguda potencialmente letal? Si es sí, cardiopatía isquémica inestable, disección aórtica, neumotórax o embolia pulmonar. Si es no, el dolor torácico puede deberse a enfermedades crónicas que podría llevar complicaciones graves. Si es sí, angina estable, estenosis aórtica o hipertensión pulmonar. Si es no, ¿podría el dolor ser ocasionado por una enfermedad que requiere tratamiento específico? Si es sí, pericarditis, herpes zóster o neumonía pleuritis. Si es no, el dolor podría deberse a una enfermedad crónica tratable. Reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, enfermedad ulceropéptica o enfermedades de la vesícula biliar. Distribución de los diagnósticos finales al alta en pacientes con dolor torácico agudo no traumático. Es necesario decir que el 25% de los pacientes que son valorados se diagnostican con síndrome coronario agudo, y en el resto los diagnósticos más comunes son causas gastrointestinales y menos del 10%
son otras causas cardiopulmonares. Herpes zóster 1%, gastrointestinal 42%, cardiopatía isquémica 31%, síndrome de pared torácica 28%, pericarditis 4%, pleuritis 2%, embolia pulmonar 2%. Caso clínico: paciente femenino de 54 años. Trabajó como mesera en un restaurante. Antecedentes de hipertensión arterial sistémica con 13 años de evolución. Diabetes mellitus con 4 años de evolución. Sedentaria, tabaquismo, 2 a 4 cigarrillos al día desde hace 5 años. Una hora antes, al estar limpiando las escaleras de su casa, presentó dolor retroesternal opresivo, intenso, súbito, irradiado a brazo izquierdo, acompañado de una diaforesis con duración de 30 minutos. Después, el dolor disminuyó después de tomar una aspirina y reposar, pero no cesó. Acudió a urgencias, aún con dolor, diaforética, pálida y asistida por familiares, pues presentaba mareos y disnea. La idea es que ustedes, colegas, analicen el anterior caso clínico y puedan responder las siguientes preguntas, gracias a lo que se ha dicho a lo largo de este video. Debe mencionarse que el electrocardiograma presentó desnivel positivo del segmento ST en B1, B2, B3, B4, por lo que se consideró que el paciente tiene un infarto diafragmático. El tabaquismo es el factor modificable más importante para la cardiopatía isquémica. Existe la asociación entre hipertensión arterial, tabaquismo e hipercolesterolemia con mayor proporción de muerte cardiovascular. Ya lo saben, pondré las respuestas para ustedes. Gracias por prestar atención a este video. Futuros médicos de la Universidad Antonio Nariño.